Hola querida comunidad, les saluda Harry Álvarez Fadul, misionero católico. Hoy vamos a hablar del pecado. Pero, ¿qué es el pecado? El pecado es una transgresión voluntaria a la ley de Dios. Es un quemimportismo al amor divino. Primero tenemos que conocer el origen del pecado. En primer lugar, el demonio fue una criatura de Dios. Fue en un principio un ángel bueno. Sin embargo, la soberbia, la desobediencia lo llevó a caer en el pecado. Esto significa la caída de los ángeles. Por eso es que hay un concepto errado de que el demonio es uno solo. Son varios demonios. Hay demonios para la mentira, demonios para la pereza, hay demonios para destruir matrimonios, para destruir noviazgos, para destruir naciones enteras, para destruir a la iglesia, para destruirlo todo. Por eso que el demonio es tan astuto, porque nunca perdió su inteligencia. Lo que sí perdieron fue la gracia divina. Ellos lo que decidieron es vivir en un ambiente de miseria. El pecado es lo peor que le puede pasar al ser humano. Dios mío. Inmediatamente viene la creación del mundo. Y en esa creación del mundo también está la creación, lógicamente, del hombre. Adán y Eva. Y Dios les había dado el mandamiento de que pueden comer cualquier cosa, menos aquel fruto en el que Él les había indicado. Era el fruto para conocer la ciencia del bien y la ciencia del mal. Sin embargo, la desobediencia de Eva y la desobediencia de Adán hicieron que se cometa el pecado original. Este es el primer pecado de la humanidad entera. Este es el pecado original que venimos nosotros arrastrando. Por eso es que es bueno, importante bautizarse lo más pronto posible. Y con ese bautizo que uno recibe, uno borra aquel pecado original. Lo hace a un lado. Lo que quedan son las consecuencias de ese pecado original. Y ese pecado original hace que tengamos discordias, guerras, violencia, conflictos, enfermedades y la muerte. La muerte es una consecuencia del pecado original. Hay que tener en claro que no es lo mismo tentación que pecado. La tentación es una invitación al pecado, mientras que el pecado es la aceptación, el consentimiento voluntario de aquella tentación. Es decir, como en el primer pecado, en el de Adán y Eva, la serpiente sedujo a Eva. Eva tenía la opción en su libre albedrío de consentir ese pecado o de rechazarlo. Eva decidió consentir ese pecado y con ello cayó. Si Eva no hubiese consentido ese pecado, su alma se mantenía perfecta. Hoy en día pasa lo mismo. Tanto tú como yo somos tentados. El demonio te ofrece placeres temporales. El demonio te ofrece muchas cosas buenas, entre comillas, pero lo que te ofrece es la destrucción de tu alma. Y uno, en el libre albedrío que tiene la capacidad de decidir si acepto ese pecado o si lo rechazo. Por ello, siempre nosotros seremos tentados, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vuestro adversario ronda como león rugiente buscando la presa a quien devorar. Por eso que siempre seremos tentados, porque hay uno, el mayor enemigo de Dios y el enemigo nuestro, que es el demonio, quiere que también nosotros nos condenemos como él. Hay que tener en claro que hay dos clases de pecado, el pecado venial y el pecado mortal. El pecado venial es cuando no se observa en una materia leve la ley prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno consentimiento y sin pleno conocimiento. Y el pecado mortal es en cambio una transgresión voluntaria a la ley de Dios en materia grave. ¿Qué es materia grave? Cuando se transgreden cualquiera de los 10 mandamientos. Los requisitos para que se configure el pecado mortal son 3. Materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Entonces, la materia grave es cuando se desobedece a cualquiera de los 10 mandamientos y hay un pleno conocimiento y un pleno consentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Por poner un ejemplo, no matarás. El no matar es uno de los mandamientos de Dios. Si yo tengo el conocimiento de que eso es pecado y tengo la voluntad, es decir, el consentimiento de cometerlo, definitivamente estoy en pecado mortal. Pero, ¿cuál es el efecto de que esté en pecado venial y esté en pecado mortal? Los efectos del pecado mortal es lo peor, es la mayor desgracia que le puede pasar a una persona. Una persona que muere en pecado mortal no tiene ningún tipo de arreglo en su alma, en su vida, porque lo que le espera es el infierno. Los efectos del pecado mortal es que rompe su relación con Dios. Una persona que está en pecado mortal le está diciendo a Dios, sal de mi vida, arroja a Dios de su vida, de su alma, y lo que le espera es
la condenación eterna. Uno de los efectos del pecado venial es que, si bien es cierto, no se rompe la relación con Dios, pero va preparando el alma a futuro para que cometa pecado mortal. ¿Qué es lo contrario del pecado? La gracia. La gracia es el don gratuito que Dios nos hace en nuestra alma e infunde el Espíritu Santo. Es una participación de Dios en nuestra vida. Y una persona que muere estando en gracia recibe el mayor de los premios, el mejor de los gozos, consuelos y bienes, el cielo. El cielo es algo que no nos podemos imaginar, escapa de nuestra imaginación, ni aun poniendo los mejores paisajes, ni aun así recogiendo todos los momentos en que nos han demostrado amor, consideraciones, aplausos en esta vida, nada se compara con el cielo, nada. Pero te tengo una buena noticia, podemos quitar el pecado mortal de nuestra vida. Cuando alguien comete un pecado mortal, puede decir a Dios: Dios mío, quiero reconciliarme contigo y quiero arrojar este pecado mortal de mi vida. ¿Cómo? Con la confesión. La confesión es cuando una persona va hacia un sacerdote para confesar los pecados que uno ha cometido, y el sacerdote, no en nombre de él, sino en el nombre de Cristo, por la autoridad que Cristo le ha dado, te absuelve de los pecados. Te los absuelve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú quedas absuelto por Cristo Jesús, no por el sacerdote. El sacerdote, recordemos, es un instrumento de Dios. Así que te invito a que acudas a un sacerdote y vayas a confesarte para que arrojes todo ese pecado. Cuando uno va al sacerdote para confesar, uno siente después de la absolución una paz, una tranquilidad que uno puede decir: puedo morir en paz. Luego de la absolución de los pecados que nos hace el sacerdote, viene la gracia divina a nosotros para que, infundidos por el Espíritu Santo, sepamos vivir como Dios manda. No tengas vergüenza de confesarte con un sacerdote. Ten vergüenza de los pecados. Tengamos vergüenza al momento de pecar, que es Dios quien nos ve. A Dios lo que le interesa es que estés en gracia, para que vengas hacia Él y vengas a gozar de su reino para toda la eternidad. Que la gracia de Dios quede contigo. Un abrazo.